Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor y quiero vivir solo en tu voluntad.
de esta manera queremos dar comienzo a nuestro culto de adoración, reconociendo en Jesús el buen pastor, sabiendo que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Como lo dijo David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Por eso estamos dispuestos en esta noche a escuchar su voz y dispuestos a acercarnos a Él para hacer su voluntad. Oramos. Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, porque tú nos elegiste y nos has hecho ovejas tuyas. Gracias porque podemos decir que pertenecemos al redil del buen pastor. Gracias, Padre, porque tú nos bendices siempre y nos cuidas y también nos exhorta para que no salgamos del redil y podamos permanecer junto a ti recibiendo todas tus bendiciones. Gracias por tus grandes promesas en este sentido. Y en esta noche queremos alabarte, bendecir tu nombre, el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, y en el poder del Espíritu Santo hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. En el capítulo 10 de Juan, el Señor Jesús se presenta como el buen pastor, aquel pastor que da su vida por las ovejas. Y quizás alguna vez nos hayamos preguntado por qué el Señor Jesús comparó la vida de un cristiano, de un hijo suyo, con las ovejas. ¿Cuál habrá sido la razón? ¿Por qué no la comparó con un perro, un gato, un león o un tigre? Quizás animales más audaces, más, como quien dice, más agresivos incluso. Sin embargo, eligió la oveja. ¿Cuál habrá sido la razón? Hoy vamos a tratar de descifrar este misterio. La oveja, en apariencia, se ve un animal robusto, pero luego de esquilarla nos queda lo frágil de su naturaleza al descubrir su delgadez. Por otro lado, es un animal sumamente dependiente, en este caso de su pastor, y no de cualquier pastor, sino de su pastor. Su fragilidad es tal que sus patitas delgadas no le permiten siquiera subirse a su pastor, sino que él tiene que tomarla en sus brazos para llevarla consigo, a diferencia de un gato o un perro o cualquier otro animal doméstico. Si llega a quedar atrapada en una cerca alambrada, no puede liberarse por sí sola, sino que tiene que esperar que su pastor la rescate. La oveja necesita de un rebaño, ya que sola es incapaz de defenderse y sería presa del lobo o de cualquier animal feroz. Se dice además que su dependencia del pastor es tal que hace que sea muy obediente a la voz y guía de su pastor. Insisto, no de cualquier pastor, sino de su pastor, por cuanto es a esta voz a la que ella únicamente acude a su llamado. Es guiada por el pastor y su cayado, a veces a pastar y otras veces al redil, que no es otra cosa que un espacio cercado. Pero ¿qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo al compararnos con las ovejas? ¿Y qué nos quiere decir al definirse Él como el buen pastor? En Juan 10, del 1 al 5, Cristo dijo lo siguiente: De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Existe una anécdota que cuenta que un hombre se encontraba de visita en África. Cierto día vio un gran lago donde muchos animales iban a beber agua.
De repente llega un pastor con unas 200 ovejas y éstas comenzaron a beber. Luego de un rato llegó otro pastor con otro rebaño considerable de ovejas. Entonces él, sorprendido, exclamó: «Dios mío, ¿cómo van a saber cuáles son las ovejas de cada quien?». Y al rato llega otro pastor con otra cantidad más de ovejas. Entonces, muy sorprendido, notó que los pastores se sentaron tranquilamente a conversar entre ellos, mientras las ovejas bebían agua. Pasado el tiempo y las ovejas saciadas de líquido vital, los pastores fueron saliendo uno por uno, y las ovejas escucharon la voz de cada pastor llamándolas, y maravillosamente cada rebaño siguió a su pastor sin mezclarse. Este es otro claro ejemplo de esta sorprendente característica de este dulce animalito. De la misma manera, nosotros también reconocemos la voz de Cristo por medio de su palabra. Aunque nos creamos muy fuertes y capaces, nosotros, ovejas del Señor, somos en realidad frágiles y vulnerables. Por tanto, somos dependientes del Señor y así como las ovejas, no nos podemos valer por nuestras propias fuerzas. Aunque nos pasemos toda una vida tratando de engañarnos a nosotros mismos y creyendo ser o poder ser independientes de Dios y no necesitar de Él. Si tenemos problemas en nuestra vida espiritual, necesitamos de Él, nuestro pastor, para que nos rescate y nos suba a su hombro, tal cual como nos relata Lucas en el capítulo 15, versículo 4, cuando dice: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Cuando no teníamos a Cristo, éramos como ovejas descarriadas. Andábamos sin dirección y en constante peligro. No así ahora que pertenecemos a Él y que somos libres por su sangre y esclavos por amor. Primera de Pedro 2:25 dice lo siguiente: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si nos reconocemos dependientes, podemos guardar total obediencia a la voz y voluntad de nuestro pastor. Es decir, que debemos estar atentos y no prestar oído a la voz de ladrones y salteadores de ovejas, que saltan por un lado del redil fingiendo ser pastores para llevárselas consigo. Debemos confiar siempre en nuestro verdadero pastor, que es Cristo. Y aunque tengamos que pasar por lugares oscuros y abismos peligrosos, nada debemos temer, porque Él siempre va con nosotros. Su vara y su cayado nos dan seguridad. Nos hace descansar en hermosos parajes y nos lleva a fuentes de aguas puras y tranquilas para reparar nuestras fuerzas. Así como dice aquel nuestro emblemático y salmo favorito: el Señor es mi pastor, nada me faltará.
soy una oveja del redil de Dios. Él me pastorea, es mi protector. Yo soy una oveja del redil de Dios. Él me pastorea, es mi protector, porque el Señor es mi pastor. Nada me podrá faltar, junto a aguas de reposo me pastoreará, porque el Señor es mi pastor. Nada me podrá faltar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo soy una oveja del redil de Dios. Él me pastorea, es mi protector. Yo soy una oveja del redil de Dios. Él me pastorea, es mi protector. Yo soy una oveja. En la cultura de los pastores beduinos, si las ovejas se mantenían cerca de los pastores, los depredadores no podían atacar, porque están los pastores, le tienen miedo, sea el lobo, sea quien sea. Pero los depredadores son pacientes y esperan que las ovejas se desvíen. Así que cuando alguna oveja se desvía, el pastor deja las 99, como dice la parábola, a campo abierto, y va a buscar la desviada, la perdona, la ama, la carga sobre sus hombros y le dice: quédate aquí, porque si te vuelves a desviar del resto de las muchachas, puedes perder tu vida. Pero si el pastor ve que esa oveja es propensa a desviarse, que hace 5 años no cambia la oveja, 4 años y hay que hablarle de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y todo lo toma personal y todo esto lo toma que es para en contra de él o en contra de ella. Hay gente que no cambia nunca. Así va cambiando, se va volviendo más viejo, más vieja, se va volviendo más intransigente, se va volviendo más... Y hay gente que va cambiando para mejor y otros que van cambiando para peor. O evolucionamos o involucionamos. Entonces cuando el pastor ve que la oveja se desvía 1 y 2 y 3... Si hay un depredador astuto, escondido entre los arbustos, dice: ahí tengo una. Esta en cualquier momento se desvía, deja de escuchar la voz del pastor, no cuida sus talentos. En algún momento pierde la alegría y se desvía. Acá la tengo. Y ya prepara el aderezo para ver qué le va a poner picantito, porque va a almorzar oveja. ¿Qué hace el pastor? Antes que se almuercen a una de sus ovejas, dice la palabra, y aparte lo dicen los pastores beduinos, ante esta tendencia fatal que tiene la oveja, va y le dice: esta ya no se desvía una vez, se desvía 2, 3, 4, 5, es un deporte para ella. Entonces la agarra y hace ¡trac! Y le quiebra la pata. Es bíblico. Nada más que te la tengo que quebrar así porque no puedo con el brazo, pero de alguna forma te la quiebro, dice la palabra. ¡Pac! Le quiebra la pata, le rompe la pata, comienza una lucha. El pastor metódicamente va a entablillar la pata rota, la envuelve en gasa y vuelve al rebaño cargando a la descarriada oveja sobre sus hombros. Esto lo dicen, cuando estuvimos en Israel nos contaban los guías. Así se sigue haciendo con las ovejas rebeldes. Pues yo le pregunté: ¿qué tal eso de la parábola que le quiebra la pata? No, es verdad, es la disciplina que tiene que usar el pastor con las ovejas. Le digo: ¿pero es un castigo? No, dice, es que al quebrarle la pata a una oveja y después la sana, porque el pastor no la deja hasta que la curación se complete, cuando la ovejita puede sostener su propio peso, en el proceso de sanación se produce una transformación en la mente de la oveja. La vieja tendencia, me desvío, va cambiando. Y si me desvío, me rompen otra pata. Su tendencia cambia y su tendencia es a mantenerse cerca del pastor. Después es la oveja que camina acá, íntimamente, es la más íntima. Es la que nunca más se despega del pastor. Ustedes dirán: es la que debería, ¿qué te pasa, loco? A ver si me la quebras de vuelta. No, se pega. Porque la oveja logra entender que le quebraron la pata a causa del amor, para que un depredador no se la almuerce. Lo entiende, una oveja, un animal, un cuadrúpedo lo entiende, un cuadrúpedo lo entiende.
Ahora, en el momento de la lesión, estoy seguro que la oveja pensó algo distinto. En el momento que te están quebrando la pata, no está diciendo, ay, pastor, quiébremela, quiébremela. No está diciendo eso, se enoja, maldice, pero ahora menos se puede alejar del pastor porque es el único que la puede curar. Eso es lo que dice el Señor que hace. La fe es vivir anticipadamente lo que entenderemos después. La corrección es sinónimo de protección. Entonces, a veces, alguno de nosotros, Dios nos tiene que hacer ¡trac! Y decimos, pero ¿por qué tuve que perder el empleo? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto en el matrimonio? ¿Por qué me pasa esto con mis hijos? Y si miramos hacia atrás de manera autocrítica, vamos a descubrir que tenemos una tendencia a perder el gozo de servir, a dejar de oír su voz, a no cuidar los talentos que Dios nos dio. Entonces ya no somos la oveja que cada 10 años se descarría un poquito, sino que vive descarriada y cada 10 años se acerca un poquito. Cuando la tendencia es a la inversa de como debería ser, el pastor que te ama tanto te quiebra la patita, te trae en los hombros y por la montaña a buscarla fue. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante él cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. Oh, la encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas y la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por la montaña a buscarlas van, y cuando las hallan, las traen a el camino, oh, al camino bueno, la verdad y la vida, que es Cristo el Señor. Oh,
volvió. Gracias, Señor. Tú me has dado la vida y la luz. Me recogiste y me diste tu amor. En el capítulo 53 de Isaías está presentando las aflicciones de Cristo al ser rechazado y llevado a la cruz por su propio pueblo, aquellos que lo despreciaron. Y él está diciendo y anticipando, dice: nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas, nosotros que abandonamos las sendas de Dios por seguir las nuestras. Pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no pronunció palabra. Como a un cordero lo llevaron al matadero, como muda oveja ante sus trasquiladores. Permaneció callado ante quienes lo condenaban. Así fue. Y en este pasaje, el mismo Cristo está presentado como un cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando vio que Jesús se acercaba a él para ser bautizado, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso es pensar que este Dios se despojó a sí mismo y no pensó que eso podía ser algo a lo cual él se podía aferrar. Era mucho más importante, por amor, alcanzar a esta humanidad que estaba lejos de Dios y perdida para siempre, si él no venía y hacía este sacrificio para salvarnos. Allí el Señor Jesús se transforma en una oveja. Se hizo oveja por amor a nosotros y por eso enmudece, por eso calla cuando es crucificado, cuando los clavos traspasan sus manos, cuando la corona de espina lastima su cabeza, la lanza, los clavos en sus pies, los latigazos. Todo ese sufrimiento de Cristo no fue en vano, absolutamente. Dios le levantó de entre los muertos y hoy en día está sentado a su diestra, siempre abogando por nosotros, y hoy es nuestro buen pastor. Gracias a ese sacrificio, gracias a ese amor, hoy podemos decir: Jehová, Dios es mi pastor y nada me faltará. En Cristo tenemos todo. La reflexión entonces para nosotros, ¿cuál es? Si estamos en el redil, indudablemente estamos gozando de la presencia del buen pastor, de su guía, de su corrección. Podemos escuchar su voz, seguirle día a día. Pero si estás fuera del redil, si en esta noche te ves como oveja descarriada, es una nueva oportunidad que tenés en el Señor de volver a Él. Él te ama, te busca y te está llamando. Te fuiste separando despacio de todos y nadie tu presencia extrañó y te dolió. Y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver. Y fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos,
Añoras esos días cuando estabas con Él. Eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Pasan muchos días luchando en tu mente. No sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa y tu llegada espera, ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy.